Gracias, presidente, con su venia. El día de hoy está por tomarse una decisión por demás trascendental. El día de hoy se está discutiendo una reforma más a la Constitución política de este país. Con esta prisa que ha caracterizado a este gobierno, a este Senado, con esta prisa de atropellos en hacer las cosas a como dé lugar, a como se instruya, a como se ordene. Y hoy no es un tema menor, prisión preventiva. Hoy estamos hablando de una circunstancia que puede llegar a ser muy grave en la libertad de las mexicanas y los mexicanos en este país. Hoy se pretende modificar el artículo 19 de la Constitución política para acrecentar ese catálogo de delitos, de conductas que pueden dar lugar a la prisión preventiva, a poder limitar lo más preciado que tiene un ser humano, su libertad. La libertad inclusive de poder enfrentar un proceso legal en libertad, hasta en tanto no le sea demostrada su culpabilidad. Esto no es nuevo. La figura de la prisión preventiva data de muchos años atrás, diría desde el 1917, solo con una gran diferencia. En aquel entonces y desde siempre se habló de la prisión preventiva justificada. Y lo que se ha venido haciendo en años anteriores es introducir la figura de esta prisión preventiva oficiosa. Y hoy se pretende ampliar ese catálogo de conceptos. Y solo quisiera referirme a uno de ellos, de todos los que hoy se quieren ampliar, que preocupan y que son el vivo ejemplo de lo que puede llegar a representar en perjuicio de los mexicanos. Dice esta reforma al artículo 19, y aquí he escuchado a compañeras y compañeros que tiene por objeto poder lograr abatir la inseguridad en este país. Nada más equivocado. Ampliar el concepto de catálogo de delitos para la prisión preventiva nunca, jamás va a lograr disminuir la inseguridad que estamos viviendo como nunca en este país. Esto no va a hacer que bajen los índices delictivos, los homicidios que como nunca se han cometido en los últimos 6 años en este país. Por el contrario, ampliar la prisión preventiva va a provocar caer en excesos y, lo que es peor aún, caer en abusos de autoridad. Y pongo un ejemplo. Se está proponiendo que sea considerada como una conducta para poder llegar a la prisión preventiva oficiosa, y leo textualmente cómo dice la propuesta de reforma: entre otras conductas, cualquier actividad, repito, cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Ya lo dije el día de ayer en la comisión, esto es una aberración terrible, porque el uso de comprobantes fiscales, que es un delito, que ya está tipificado, debe ser impuesto para quienes están cometiendo la infracción. Pero aquí puede llegarse al exceso de pretender sancionar a una persona que por desconocimiento o simple y sencillamente al dueño de un taller mecánico que adquirió mercancías y que el proveedor le dio una factura falsa. Llega la auditoría fiscal, llegan las autoridades, le encuentran una factura falsa al dueño del taller y le dicen: esta factura es falsa. ¿La hiciste deducible? Pues sí. Pues malamente, porque es falsa. Bueno, pues vayan por el proveedor. Él es el que me dio la factura. No. Dice ahora la reforma al artículo 19, que está por aprobarse por este Senado, que cualquier actividad relacionada con el uso de facturas falsas. Y en ese momento el auditor del fisco le va a poder decir al dueño del taller mecánico: ni modo, mi amigo, esta factura falsa que usted hizo deducible ahora es ya punible y puede caer en el supuesto de la prisión preventiva. Usted dirá: ¿cómo le hacemos? Usted dirá: ¿cómo le hacemos? Esos son los excesos en los que se puede incurrir con atrocidades
y aberraciones jurídicas como las que aquí se pretenden aprobar. No, mis amigas y amigos senadores, están equivocados si pretenden que con esto vamos a poder contrarrestar la inseguridad en este país. Nada más lejano de esa circunstancia. Y si fuera así el caso, desde hoy lo quiero advertir, si se va a ir adelante con esta reforma al artículo 19, de una vez también aprovechemos la sesión para reformar el artículo 1 de la Constitución. De una vez, porque esta reforma al 19 contraviene, violenta el artículo 1 constitucional, que establece que los derechos humanos de los mexicanos están garantizados por la Constitución política del país y por los tratados internacionales de los que México haya sido parte y haya suscrito. Y esto pues nos lleva a la circunstancia de recordarle a ustedes, amigos y amigas senadores, que hace 44 años, para ser exactos, en marzo del 81, México suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos. México se obligó, mediante tratado internacional, a respetar los derechos humanos en los términos de la Convención Americana de Derechos. Y traigo a colación esto porque precisamente fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que declaró en 2 fallos y en 2 sentencias que la prisión preventiva violenta los derechos de los ciudadanos. Y en ese sentido está violentándose pues el convenio de Convención Americana de Derechos Humanos. Luego entonces, al estar aprobando esta reforma del artículo 19, estamos violentando el artículo 1 constitucional porque no estamos observando un convenio internacional suscrito por México. Esa circunstancia y estas aberraciones jurídicas son las que se provocan cuando se cumple simplemente el capricho de quien manda en Palacio Nacional y les ordena que rápidamente se legisle como se quiere. Seamos más responsables y démosle a México reformas y leyes que realmente protejan a los mexicanos y no estas caricaturas que hoy estamos haciendo en la más alta tribuna del país. Es cuanto, presidente.